95.2, Expresión Ciudadana. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Ochoa. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente en Rostros de la Cultura, en el programa correspondiente al 13 de enero de 2024, el segundo programa del año. Y me da mucho gusto recibir en el estudio de Rostros de la Cultura al doctor, al maestro, al artista, al amigo Gabriel, al tecatense, se me olvidó, Gabriel Adame. Bienvenido a Rostros de la Cultura, querido Gabriel. Es un gusto que nos acompañes esta mañana. Pedro, buen día al auditorio que nos escucha y que nos ve. Muchas gracias por esta gran oportunidad de dirigirme a mucho auditorio que tienes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Gabriel es una rara apis, una ave rara, una ave extraña en el mundo artístico. Él es de profesión, él es dentista. Tiene su consultorio dental en Tecate, a unos pasos de la línea internacional con Tecate, California. Pero desde hace varias décadas nos ha acostumbrado a un estilo muy original en la pintura en Baja California, particularmente en Tecate. Algunos le llaman arte naif, otros le llaman arte ingenuo, pero él, para mi gusto, hace un arte auténtico de la vida y de la cotidianidad de Tecate, así de como otros personajes. Gabriel, ¿cómo se hace para pasar de una profesión a otra? ¿Cómo se hace para mantener la calidad en ambas? ¿Y cómo es que te interesaste en el arte en un principio, Gabriel? Sí, Pedro, mira, lo mencionas. Yo este año cumplo 50 años de ser cirujano dentista, dedicado a eso desde un medio siglo. Mi padre fue el primer dentista que llegó a Tecate en el año de 1943. Yo nací en el 50. Y desde niño yo quise ser dentista. Yo veía todo lo que hacía mi padre, iba a su consultorio y demás. Entonces, de eso me queda muy claro. Yo desde niño quería ser dentista y quería hacer cosas con mis manos. Yo quería trabajar en algo que hiciera con mis manos. Claro. Aparte del intelecto, obviamente. Y entonces se me dio. Terminé mi profesión, alcancé mi título profesional en el año de 1974 por la UNAM. Soy orgulloso Puma. O sea, de Tecate, perdóname que te interrumpa ahí, de Tecate te vas a estudiar la preparatoria, la prepa, porque en la preparatoria de la UNAM. La preparatoria de UNAM, porque me han platicado algunos amigos tuyos y amigos nuestros, como el maestro Roberto Castillo, a quien le mandamos un saludo. Mi amigo del alma. Que también se fue a estudiar desde la prepa a la Ciudad de México, ¿así es? No, él se quedó a estudiar. Terminamos la secundaria con Roberto Castillo, que lo mencionas, es mi amigo del alma desde que éramos niños, bebés. Hicimos el kinder juntos, la primaria juntos, ahí en Tecate, y la secundaria. Entonces yo después de secundaria me fui a la Ciudad de México a estudiar la preparatoria en la preparatoria de Tacubaya de la UNAM, la Vidal, Castañeda y Nájera, así se llama, está pared con pared con el Observatorio Nacional. ¿Cómo fue ese cambio, Gabriel, de Tecate a la Ciudad de México? Bastante dramático. Yo voy de un pueblo que sigue siendo pueblo Tecate, mi pueblo, ahí nací. El pueblo querido Tecate. Así es. Y resulta que llegas a un monstruo, una ciudad con millones de habitantes, que tú acostumbrado a que todas las mañanas aquí la gente te conocía, la saludabas, necesitabas algo, te auxiliaban, y allá fue completamente diferente. Estaba mi hermano mayor, que en paz descanse, estudiando, terminando su carrera. Pero eso fue una ayuda para ti. Sí, fue como un año y medio que entonces fue una ayuda, un encauce en la vida capitalina. Claro. Y después de ahí pues tienes que ir solo con amigos y todo. Entonces fue un cambio dramático, pero aprendí muchas cosas. Yo aprendí a querer la Ciudad de México por todo lo que me dio en esos 8 años que estuve allá, 3 de prepa y 5 de la carrera.
Bien. Y entonces, terminando, ¿te casas en México o te casas regresando a Tecate? Me caso en Tecate, pero mi esposa es mi colega. ¿La conoces en Ciudad de México? En el primer semestre de la carrera de odontología en la Escuela Nacional de Odontología, que ahora es facultad, pero entonces era escuela, no había especialidades. ¿Estaba en todavía. Ciudad Universitaria ya? En la CEU, En sí. CEU. Y el flechazo con el bisturí, no sé qué instrumentos usen los dentistas, con la fresa fue instantáneo. Sí, definitivamente la conocí el primer día que fui a clases y me gustó, me encantó, y de ahí seguimos como compañeros, al rato como novios, y nos casamos el mismo año que nos recibimos, en 1974, nada más que nos casamos hasta diciembre. Nos recibimos en mayo, fue el examen profesional, y nos casamos en diciembre en la ciudad de Tlacotalpan, Veracruz. Ella es de allá, una ciudad bellísima. Eres también, por ese lado, eres jarocho ya. También es mi segunda patria, así es. Bueno, van a ver ustedes a lo largo de la entrevista, queridos amigos, que el doctor Adame, además de ser un dentista que ya nos lo ha dicho, que está cumpliendo medio siglo como dentista, tiene clientes evidentemente de Tecate, del resto del estado, del sur de California tiene muchos clientes. Es un artista que es básicamente la razón por la cual lo he invitado y él ha aceptado venir. Tiene una exposición muy importante en Tecate ahora, en el Centro Estatal de las Artes, pero también es un extraordinario narrador y contador de historias. Y ahí me ha contado una anécdota que nada tiene que ver ni con su profesión dental ni con su profesión artística, pero yo le voy a pedir que nos la vuelva a contar. Me cuenta el doctor Adame que esperando el autobús quizás en Insurgentes y Félix Cuevas, vio desde un auto muy elegante y muy formal, un Cadillac negro, llegar nada más y nada menos que a María Félix, a una tienda departamental muy famosa en la Ciudad de México, en Insurgentes. Que está en la calle de Insurgentes y Félix Cuevas. Y él no hizo otra cosa más que seguir a María. Perdón, Gabriel, regálanos esa anécdota, por favor. Pedro, es algo que nunca se me va a olvidar en la vida, y fue muy hermoso para mí, y yo tendría a lo mejor 18, 19 años. Sí. Yo estaba esperando el autobús y llega ese carro negro como los de las películas, un Cadillac con chofer uniformado, se baja el señor, se estaciona, se baja el señor y le abre la puerta, y era María Félix. Entonces yo la seguí, la verdad la seguí a distancia, yo iba extasiado viendo su belleza, su realeza. Claro. Su realeza, era una diva, ¿no? Era una diva, yo la pinté en la serie de divas, ahí la van a ver. Y resulta que la seguí, iba al departamento de joyas. Uh-huh. Pues yo estuve ahí todo el rato que ella estuvo escogiendo a la distancia, y ya se fue. Perdí mi camión, perdí mi clase y todo lo que tengo que ver, pero fabulosa esa anécdota en mi vida. ¿Y haber visto a María ahí te inspiró después a pintarla? ¿Te inspiró de alguna manera? Yo a ella siempre la admiré. Sí. Yo he visto todas sus películas y las vuelvo a ver cuando las pasan a la televisión otra vez. Sí, claro, es para mí la serie Divas, si ahorita la mencionamos, por ahí saldrá alguna imagen al rato, es una serie que yo quise hacer de mujeres. Divas se identifica casi siempre, ahí están, mira. Ahí están las divas, mira. Ahí está Gustavo. María, está Madonna, la de en medio, y a un lado de ella está María Félix. Si la ven de frente a la pantalla, es del lado derecho de ustedes, sí. Es María Félix. Entonces, hay divas del arte cinematográfico, pero también hay divas que yo considero están Rigoberta Menchú, está Edith Piaf, cantante. Está aquí ahorita en la imagen, no, pero está la Madre Teresa de Calcuta, está Sor Juana Inés de la Cruz, está Indira Gandhi, en fin, hay una serie de personajes, está una diva de aquí de Tijuana, Adela Navarro, está mucha gente que son, para mi concepto, no nada más las divas de la cinematografía, por así decirlo. Son personajes que tú has admirado. Son personajes que yo he admirado y que son líderes en sus actividades, que son personas importantes para el mundo. Yo lo considero así. Pero me salté una etapa porque yo, eres saltarín, sí. Despegándome del guión, te pedí que contaras lo de María.
Entonces terminas tu carrera de dentista, te Así es. casas, te haces veracruzano, te bautizan en Tlacotalpan. Me aventaron al río y yo no sé nadar. Dime. Es en serio. Eso es, sí, la primera vez que fui me aventaron al río, pero bueno. Te regresas a Tecate, tomas el consultorio de tu padre, empiezas a trabajar con él. Trabajamos con él, tanto mi esposa como yo, Sí. 13 años con mi padre antes de que él falleciera. Fíjate qué enseñanza, ¿no? No, Qué güey. mejor maestro que tu padre. Yo pudiste haber aprendí tenido. más con él que en la universidad y que con... Mira, tuve excelentes maestros. sí. Yo fui una generación de veras que tuvimos un... Y aparte yo mencioné que era escuela, todavía no iba a ser No facultad. había facultad, ajá. Pero me tocó en el último año la transición entre escuela y facultad. Y como yo era de los pocos que hablaba inglés... los maestros que apoyaban, que trajeron de Estados Unidos, que venían a dar clases a México, eran gringos, entonces había que traducirles, americanos, sí. había que traducirles, no, gringos, Muy bien. había que traducirles, entonces yo era de los pocos, y aprendí mucho, porque yo estaba traduciendo a un facultativo que inclusive tenía su propio libro, Y con, que y eran con un lenguaje técnico. me no, imagino. no, completamente profesional. Venían de la Universidad de Texas, de California, de varias universidades con convenios con la UNAM. Entonces así fue. Y después, por ejemplo, como anécdota también rápidamente, estaba el maestro, bueno, lo alojaban en un buen hotel y lo que tú quieras, iba a dar sus clases, entrenar a los maestros mexicanos y de repente decía, bueno, pues quiero comer. Y pues también quería quien le tradujera. Entonces yo conocí muy buenos restaurantes en México así. Conocí muy buenos bares, porque yo iba a los bares baratitos. Y conocí muchos lugares donde Te abrió ellos muchas puertas eso, entonces. ellos querían. Inclusive yo tengo libros que me regalaron y uno de ellos me ofrecía que me fuera con él a Los Ángeles. O sea, muchas cosas muy suaves. Pero yo quería venir a trabajar a Tecate con mi padre y no me arrepiento. Afortunadamente me ha ido muy bien. Y lo digo ahorita, el dentista es el mecenas del pintor. Van de la mano los dos. Se quieren mucho. En este caso, el dentista Adame es el mecenas del artista Gabriel. Así es, el dentista Adame es el que le compra pinceles, colores, lienzos. Y es el que lo tiene trabajando. Pero el ¿qué te pintor, llega pero a- el pintor Sí. le regresa otro mundo que el dentista no conocía. Y otras satisfacciones. claro. Muchas. ¿Y en qué momento aparece el artista Adame ahí en el consultorio? ¿En qué momento se presenta? En 1987 Sí. conocí al maestro Álvaro Blancarte Osuna, que en paz descanse, que llegó a Tecate con unos familiares. Él venía de la Ciudad de México con su familia y se establecieron en Tecate porque él tenía, de eso lo supe después, porque ya siendo amigos me lo platicó, que quería abrir su mercado en Estados Unidos. Entonces él tenía unos familiares, un tío, hermano de su mamá, viviendo en Tecate. Él ya falleció, el don César. Don César Osuna, el maestro Blancarte Sí. Osuna. Entonces, nosotros, otro grupo de amigos, íbamos a la inauguración del béisbol de los Padres en el Estadio Qualcomm. Por varios años fuimos. Sí. Compramos los boletos con tiempo y todo. Y en ese viaje, en ese año del 87, que íbamos a ir a la inauguración, que fue por ahí en abril, algo así. En el freeway. Exacto, un amigo que también, el doctor Aceves, mi compadre, que es gran amigo, pariente de Álvaro, bueno, de la esposa, pariente de la esposa de Álvaro, él me dijo, oye, no sobra un boleto, porque voy a invitar a alguien. Ah, sí, y nos sobraba un boleto, pues ya nos fuimos. Coincidimos sentarnos en el estadio, uno al lado del otro, y desde ahí, entonces ya que yo soy pintor y eso con qué se come, decía yo. Pues yo Sí, cuando estuve ¿y en eso la para ciudad, qué? Ajá. cuando yo estuve estudiando en la Ciudad de México, trabajé con un dentista en la zona rosa. Yo pasaba todos los días por galerías, no tenía para nada. Yo veía a Siqueiros pintando cuando estaba en la prepa ahí en Insurgentes, el Poliforum. Claro, o sea, todas claro. esas cosas a mí no me llamaban la atención. Entonces... Pero sabías que ahí estaban. No, de bueno, alguna- sí, de alguna manera. De alguna manera, sí. Pero no era algo que yo decía, como mucha gente que empieza a pintar desde niño, como el gusto que yo tuve de Claro, claro. de querer ser dentista desde niño. No quise ser pintor. Y todavía quiero ser pintor ahorita, porque quiero aprender a pintar.
Claro. Entonces viene esa conexión con Álvaro, su entusiasmo, platicamos, mucha gente que nos está viendo lo conoció, su entusiasmo, y fuimos al béisbol y todo, y como a las 2 semanas nos encontramos en un restaurante, algunos de los mismos que habíamos ido al béisbol, y llegó Álvaro porque iba a comprar comida para llevar a su casa. En lo que les preparaban la comida, se sentó con nosotros en la mesa y nos empieza a invitar a pintar. ¿Cuándo van a mi estudio para que vean un taller que tenía ahí a un lado de su casa? A ver mi obra que me llegó de Sinaloa, y pues unos cuadros monumentales como pintaba él. Y el único que caí fui yo. Un día me levanto y le digo a mi mujer, ¿sabes qué? Ahora, aparte de ir al consultorio, voy a ir con Álvaro Blancarte a que me enseñe a pintar. Así, se los juro. Y llegué con él y le digo, vengo a que me enseñes tu obra y a pintar. Y hubo un compadre conmigo, el doctor Cota, que vive en la ciudad de Mexicali. Sí. Y llegué y Álvaro me está bien y me dice, ¿qué te parece si empezamos a dibujar? Lo dijo en plural. ¿Qué necesito? Pues compro un bloc de papel marquilla, compro lápices HB, 2BX, ya me dijo el borrador y todo. Sí, pues sí, yo sí. fui y compré de todo doble, porque él me dijo, ¿qué te parece si empezamos a dibujar? Dije yo, pues él también va a empezar a dibujar conmigo. Yo no sabía ni cómo era el rollo. Y entonces llegué al otro día y el primer modelo que tuve era una botella de licor que él le había quitado las etiquetas y todo y la puso en un lugar más o menos a cierta distancia, y ahí me enseñó a medir, a dibujar, a sombrear, y todo eso fue unos meses de mucha práctica de eso. Termino mi blog de dibujo y va él y saca el blog que yo le había llevado para él, que según esto iba a empezar a pintar, a dibujar conmigo, y me dijo, síguele, y ahí seguí otra tanda. Ajá. Entonces, en octubre de ese año, empecé mi primer pintura, que fue la serie erótica Cuchumá, que es anterior a Monitos, bien, que son las montañas de Tecate y demás, y luego van a buscarlo a otro ya taller que teníamos, que nos prestaba Rubén, mi hermano. Él tenía un estudio de grabación, Rubén es músico también, y ahí tenía un estudio de grabación montado muy bien, y ahí nos prestaba un lugar para pintar. Entonces estábamos Álvaro y yo pintando, y estaban los músicos tocando, era maravilloso. Y ahí fueron a invitar a Álvaro para que fuera maestro de extensión universitaria que se iba a instalar en Tecate en el 1988, en abril. Entonces él dijo, está bien, me voy, pero me llevo a mi alumno. Y dije yo, ¿qué rollo traes? Le digo, si vienen por ti, no por mí. No, y así fue el compromiso. Y dijo, y además yo no voy si no abren con una exposición de Gabriel. O sea, sin yo haber empezado a pintar más que un cuadro o dos. Y así fue el compromiso. ¿Y esa fue tu primera exposición, Gabriel? La primera exposición ahí el día de la inauguración de la extensión universitaria, el 25 de abril de 1988. La serie del Cuchumá. Serie erótica Cuchumá. Serie erótica Cuchumá. Estamos hablando de 1988. Sí. Pero los primeros cuadros fueron del 87, por eso la exposición que decías montada ahorita en Tecate es Retro 36. Sí. O sea, del 87 al 2023, son los 36 años. Dinos qué significa Álvaro Blancarte para ti, Gabriel. Significan muchas cosas, Pedro, muchas cosas. El maestro, el amigo entrañable, el guía. Y aparte de maestro dentro de la plástica, dentro del arte, maestro en la cultura, un hombre que fue muy movido en muchos sentidos de la cultura. Por ejemplo, a instancias de él nos juntamos, hicimos unos festivales en Tecate, festivales de la cultura y las artes. Después estuvimos en comisiones dentro del Instituto de Cultura, pagadas nunca, jamás hemos aceptado un dinero del gobierno, para tener esa libertad como ahorita de poder hablar de lo que uno quiera, ¿no? Perdón, Gabriel, te voy a pedir que hagamos una pausa. Dime, y sí. Sigamos conversando después de la siguiente identificación de la estación. Estoy conversando con el doctor Gabriel Adame, doctor y pintor Gabriel Adame, en Rostros de la Cultura. Regresamos después del siguiente corte. Gracias. Cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho.
Regresamos a Rostros de la Cultura. Sigo conversando con el doctor Gabriel Adame y nos está empezando a contar sus primeras experiencias artísticas, su relación con el maestro Blancarte. Un día le tenemos que dedicar un programa completo a Blancarte. ¿Estás de acuerdo, no, Gabriel? Me gustaría mucho, fíjate, con Blancarte fue tanta la amistad que tenemos, que sigue con su familia, que él me invitó, bueno, sus hijos, 2 de sus hijos, a participar en la boda de ellos como padrino. Como padrino, sí. Sí. Bien, aquí estamos viendo una de tus primeras imágenes como artista, ¿no? Así es, pintando un cuadro de los monitos. Ese es en mi estudio. Yo ya tenía un estudio que tú conociste, pero ya más ampliado. Sí, cómo no. Era un pequeño espacio ahí en mi casa donde empecé a hacer mis cosas. Yo quise hacer algo fuera del taller del maestro Blancarte, hacerlo algo yo, y para él fue una sorpresa, y fue una sorpresa muy agradable cuando le llegué con los primeros cuadros de monitos. Este es uno de ¿Cuál fue su reacción? La reacción de veras fue de mucha sorpresa, pero yo noté de alegría, de gusto, porque yo desde que empecé a dibujar con él le decía, oye, yo quiero pintar a la gente, espérate. O sea, él muy sabiamente me fue llevando. Como era un gran maestro, porque yo lo veía, conversaba a veces con pintores con mucha trayectoria y él les veía un caminito que no habían explorado en su obra y les daba 1 o 2 indicaciones. Fue muy generoso él en sus enseñanzas. Yo creo que yo fui de las personas que más lo vi pintar aquí en Baja California, pues tuvimos mucho tiempo juntos y tuvimos al último de su vida tuvimos casi 9 años un taller de pintura donde convivíamos diario. Entonces yo lo vi y era muy generoso Álvaro en eso. Entonces su reacción fue de gusto. Él escribió cosas bonitas sobre los monitos donde yo había hecho un cambio muy drástico, pero a la vez muy, muy importante de irme del paisaje que yo ya estaba más o menos trabajando a irme a las figuras, pero esta de los monitos lo gozo mucho y el paisaje también y la serie Divas y he hecho 2, 3 cosas aparte. Ahora, ¿por qué series, Pedro? Sí. Porque también otro gran amigo de Álvaro, de Mexicali, Jaime Cobantes de apellido, él está en la Ciudad de México, pero es pintor, es crítico de arte, escritor y demás. Él me dijo alguna vez, dice, oye Gabriel, es que en la obra, en la plástica hay que trabajar en serio y en series. Y es cierto. Y es cierto. Es cierto. Entonces, has mencionado serie erótica del Cuchumá, Los Bonitos Curados. Y la serie Divas. Y la serie Divas. Bien, ¿y no sientes que así como te arrojaron al río allá en Tracotalpan cuando te fuiste a casar en Veracruz, así te aventó también Blancarte, que hicieras tu primera exposición cuando tenías un primer cuadro nada más? Exactamente. Fue un arrojo y eso te dio mucha seguridad, ¿no? Fue un arrojo, pero a la vez yo lo entendí. O sea, primero fue casi miedo, Pedro, es cierto. O sea, un compromiso que te echan y luego cuando me dijo, tienes que hacer una serie de 30 o 40 cuadros. Y yo no sabía que, o sea, en realidad... Para empezar a definir después una temática. nos reíamos muchos. No, la temática era esa, porque yo le llevé un dibujo a él que hice sobre un cerro, el Cuchumá de Tecate, y le gustó y me dijo, de aquí eres, de aquí vas a hacer la serie. Y resulta que yo creí, como una serie de 30, que voy a repetir el mismo cuadro 30 veces, o qué rollo, ¿no? Yo no sabía. No, ella me dijo, no, tienes que ir, y le he ido variantes, y en la exposición que está ahorita en Tecate, que ojalá la pudieran ver, va a estar todo este mes todavía en el Centro Estatal de las Artes ya. A ver, una pausa. ¿Vas a estar todo el mes de enero? Todavía. Creo que la quitan a primera, segunda semana de febrero. Y es una retrospectiva de tu obra. Así es. Retro 30 de 36 años que se cumplieron en octubre del año pasado. No dejen de verla, no se la pierdan. El trabajo artístico del maestro Adame es extraordinario. Es decir, gracias. Uno se siente con mucha familiaridad con esa obra, porque este cuadro que estábamos viendo, Gustavo, si lo puedes repetir,
uno se siente como que forma parte de ellos, ¿no? Están hechos con esa naturalidad, con esa confianza, uno se identifica mucho con la obra. ¿Qué estamos viendo aquí, Gabriel? Mira, y esa es la estación del tren, la estación del tren antigua que había en Tecate, que ya ahorita ya la usan muy poco, pero sí se usa. El tren pasaba por Tecate 4 veces al día. Iba desde San Diego, pasaba a Tijuana, Tecate, y luego subía para el centro California y demás. Pero ya lo dejó de hacer por muchas circunstancias. El caso es que ahora nada más va de manera turística. Y la estación estuvo abandonada muchos años. Sí. Entonces yo quise pintarla, hacer un rescate, y esta es una imagen de la estación del tren, con el tren ahí, pero también los trabajadores montando los rieles. O sea, hice toda la actividad que requiere una estación del tren, ¿no? Entonces está la gente que está esperando el tren, los que van llegando, los oficinistas. Está el tren. Está el tren. Claro. Es la locomotora, ahí se ve. Entonces, ese se llama la estación del tren. Obviamente es un cuadro que mide 1,50 m por 1,50 m. Y fíjate, un minuto más la pieza anterior, Gustavo, por favor. Mira, aquí también los personajes que forman parte del cuadro se ven perfectamente proporcionados a la imagen. Bueno, ese es tu trabajo. Ese es mi trabajo, tratar de buscarlo en la perspectiva. Eso quizá me lo dio la serie de paisajes del Cuchumá. Claro, claro. Esa perspectiva. Ahora, mencionabas tu pintura, Naif. Mira, el que está de overol es don Crispín Valle Castañeda. Don Crispín Valle Castañeda. Sí, muchos son identificables para ti. Es el abuelo del presidente del COLEF, de Víctor Espinosa Valle. Es el abuelo de Víctor. Ajá. Y está otros señores, o sea, yo lo representé, personas que yo conocía. Dentro de la estación está el señor Ceseña, que era el administrador, y hay otras personas y otros pues que son invento mío. Bien. Pero sí tiene una perspectiva y eso le da valor plástico. Exactamente. Pero también la pintura naif no es así. O sea, la pintura naif los ojos ponen un puntito en cada lado, una rayita en medio es la nariz. Sí. Pero si ves mi obra, todos tienen sus ojitos, sus pestañas, sus cejas, en fin. Pero no quiero yo discutir si soy o no si naif. ese estilo no, yo claro. me siento muy feliz haciéndolo y lo quiero seguir haciendo. No, esta es una pieza, maestro, me encanta. Gracias. Como dices tú, la perspectiva, el conglomerado de los personajes está muy bien logrado, te felicito. La siguiente obra, por favor. Gustavo, la siguiente pieza, por favor. Ah, mira. Sí, este es un bar muy característico de Tecate, de los bares antiguos de Tecate es el único que sigue vivo, el bar Diana. Esta cuadro lo hice para pintura que hicimos para un libro que hicimos porque esta ilustró la portada, donde Roberto Castillo, donde nuestro amigo el maestro Castillo, sí, y otra serie de escritores de Tecate, varios escribieron, hicimos el libro y se llamó Bardiana y era en el aniversario 40 del Bardiana, que es el mismo año que la Universidad de Baja California cumple años, y a la universidad no le hicieron libro y al bar sí le hicimos libro, porque dice el Roberto Castillo que del Bardiana han salido más egresados que de la Universidad Autónoma de Baja California. Fíjate, y yo creo que sí. Estos personajes que están, los músicos, ¿son los parroquianos de ahí? Sí, son los músicos. Yo ahí van en los tríos, van duetos, van algunos solitarios a tocar. Entonces Sí. yo ahí represento a unos hermanos que es un trío, y otro que llegó con ellos, y en la puerta está don Raúl Mateus, que era el dueño del bar. Ahora lo tienen los hijos y el hijo, uno de los hijos y sus nietos. Y por un lado puse la fuente con la Diana Cazadora, que esa está atrás del bar.
Eso es. Pero como yo soy el pintor, yo la puedo poner donde yo quiera. Donde tú quieras, claro. Así es. Hablando de músicos, fíjate, este comentario que nos hacen en la página de PCN 45.2 Expresión Ciudadana, David Rodríguez de la Peña dice: saludos al artista, cirujano, amante de la vida y la justicia y amigo Gabriel Adame. Felicidades por este invitado. Un gran abrazo, querido David. Muchas gracias por tus comentarios y tu apoyo incondicional siempre. Él me hizo una exposición maravillosa. Maravillosa historia del disco. No, el disco es aparte. Pero te voy a pedir que eso nos lo platiques después de la siguiente pausa comercial. Regresamos, estamos en Rostros de la Cultura. Gracias. Un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Me ibas a hacer el favor de platicar, Gabriel, esta relación de trabajo que has tenido con el maestro David Rodríguez de la Peña. Sí, David sí. Rodríguez de la Peña fue nuestro invitado hace una semana. Cómo no, un programa magnífico. De música, director del Conservatorio Nacional de Música. Sí, es adelante. 8 años duró. 8 años. David Rodríguez de la Peña, cuando estuvo aquí en Baja California, nos hicimos muy amigos y yo tengo el honor de que, como otros artistas que han participado en mis exposiciones, yo siempre me ha gustado que en mis exposiciones o hay un escritor o un músico, en fin. Combinar las artes, ¿no? Sí, definitivo. Y David lo ha hecho varias veces, en duetos o él solo, en fin. Y él escribió en la serie Divas una suite, que son siete composiciones a 7 obras, sí. de las obras. Y las ha inclusive tocado con orquesta, las ha tocado en todo el mundo, David. O sea, es maravilloso. Y están magníficas. Ahí están las divas. ¿Están las divas otra vez? Entonces, David, cuando fue director del Conservatorio Nacional de Música, hace unos 3, 4 años, me invitó a hacer una exposición. Hicieron una cosa maravillosa. Fueron las divas, no todas, fueron unas cuantas. Hicieron en el mezanín del Conservatorio Nacional un evento maravilloso con un ballet de una escuela nacional de danza que él invitó. Hicieron la coreografía, la pintura, Fíjate, las pinturas, la obra ahí, y las chicas, por ahí viene un collage de fotos de esa vez donde están las muchachas bailando y David tocando las piezas. Fue una cosa maravillosa. Pero fíjate lo que inspiró tu obra. Me acompañó, quiero mencionarlo, porque ha sido una de las grandes promotoras de mi obra, inspiradora para mí, una persona maravillosa, la maestra Miriam Kaiser. Ella estuvo ahí. Y como ella mencioné, conocí a la maestra Raquel Tibol, que llegamos a hacer gran amistad. Le hablábamos por teléfono a su casa, a la maestra Tibol, y nos contestaba, y si hablaba Álvaro, le preguntaba por mí, y si yo hablaba, me preguntaba por él. Total, me desvío un poco, pero esa es parte de la vida misma. Pero la exposición de divas en el Conservatorio Nacional de Música fue maravillosa. Bien, ahora le vamos a pedir a Gustavo en la producción que vaya pasando las obras y le voy a pedir al doctor Adame que sea nuestro guía en esta exposición virtual. Adelante. Ahí tenemos otra obra que es más o menos de las mismas dimensiones y las mismas características de la estación del tren. Es el Palacio Municipal de Tecate, donde hay un desfile y en el balcón arriba está hasta el cura del pueblo, sí. El presidente municipal, sus funcionarios están ahí, y es la gente, el pueblo, el Palacio Municipal. Quien no conoce el pueblo en Tecate, está en el centro, enfrente del parque, o junto al parque más bien. Claro, ahí está, se ve un árbol, bueno, es el parque. Y hacen los desfiles, antes eran por ahí, ahora los hacen por otras calles. ¿Esta pieza de qué año es, Gabriel? Esta estamos hablando de 1990 y tantos, ya tienen muchos años. Sí, para mí, Gabriel, ver esta obra así, porque tú identificas los personajes, seguramente me vas a decir que alguno de los chicos que están desfilando es son sobrino, de o hijo de alguien o nieto de alguien. Estás haciendo también una crónica visual, estás contando un momento específico. Definitivo. Y tú estás aportando tu visión, tu sentimiento y tu pensamiento
en cada una de las piezas. Siguiente, por favor, Gustavo. Esa es también otra imagen, esta mide 1 metro por 1 metro. Es la iglesia como era antes, porque la modificaron después de eso. Y está una fiesta que se hace desde hace como más de 50 años en la iglesia ahí, que se llama la Romería de Verano. Entonces, si ustedes ven el poste de los voladores de Papantla, los matachines, puestos de comida, puestos de juegos, donde todo se desarrollaba ahí enfrente del atrio de la iglesia. Ahora lo hacen muy grande, contratan atracciones y demás, se hace más grande, pero esa era más bien la esencia del pueblo, porque la gente de Tecate era la que iba, las señoras de la parroquia o las feligreses que hacían tamales y menudo y lo que tú quieras, o iban y cocinaban ahí y ellas lo vendían y todo es beneficio para la iglesia. Excelente. Es también un momento histórico, como dices, ya en la iglesia no es así. No, Entonces, la modificaron. Otra vez una crónica, estás poniendo un momento con los personajes, es decir, no es alguien que tomó una foto, sino que tú estás identificando los personajes que forman parte de la obra. Claro. Siguiente, Gustavo, por favor. Este es un cuadro de la serie erótica Cuchumá, de la primera de la exposición Retro 30. Este cuadro tiene unos 7, 8 años que lo pinté. Sí. Y es de dimensiones de 1,80 m por 1,80 m. Sí, me gusta muchísimo estas franjas verticales, pues le dan un tono de modernidad, ¿no? Pues es buscar dentro de la misma obra variantes, pero variantes que vayan acorde, variantes que no se salgan. O sea, la pintura tiene que ser limpia. El maestro Magaña, Salvador Magaña, un gran ceramista que tuvimos ahí en Tecate, falleció desafortunadamente. Él me decía: maestro, el arte es limpio y tu pintura debe ser limpia. Y es cierto. Claro. Es cierto, la pintura debe ser limpia. Bien. Siguiente pieza, por favor. Esta ya es más nueva. Es de grandes dimensiones, ¿no? Es de grandes dimensiones. Esta es la última pintura. Esta la terminé en septiembre del año pasado. Las terminé. Esta mide 1,20 m por 4,80 m. Es un mural casi. Y ahí ves las variantes más profundas. Sí, hay mucho más profundidad en la obra. Sí. Quiere decir, estas piezas las podremos ver en Tecate. Sí, ahorita están montadas. Hay la promesa que van a dar la vuelta por el estado en la exposición. Ojalá se logre, ¿no? Ojalá lo logres. Yo te avisaría, Pedro, para que un día aquí, si se va a hacer, si eres tan amable aquí, lo mencionaras, ¿no? ¿Cómo no? Y volverte a invitar y que nos digas qué obras estarán expuestas en Tijuana y dónde y con las gusto. Fechas, con mucho gusto. Siguiente obra, por favor, Gustavo. Ese es un autorretrato, se llama autorretrato de 1 metro por 1 metro, cuando tenía menos kilos y la barba no tan blanca. Una barba más oscura, claro. Esta fue parte de una exposición que se llamó Ego Zoom, donde, convocados por la maestra Rebeca Noriega, de Mexicali, ella fue esposa, porque pues ahora es viuda, de Eduardo Arellano, un gran poeta zacatecano, gran amigo también, y nos convocó a varios pintores de Baja California e hicimos la exposición que dio la vuelta por el estado. Yo hice un autorretrato con puro, esa fue porque eran autorretratos, Ego Zoom se llamó la exposición. Y eran autorretratos, por eso se llamaba Ego Zoom. Sí. Y ahí estás con una obra de la serie de Cuchumá. Exactamente, atrás el caballete. Sí. El caballete, pero y con un puro en la mano, porque yo fumé muchos años cigarro y lo dejé de hacer, gracias a Dios, porque aquí estoy todavía. Y de vez en cuando me fumo un puro. Pero fíjate, la pared de fondo, este color que podría ser morado, lila. Pudiera ser un cuadro también, se, la pura pared per se, las dos paredes. Exactamente, y el piso. Cómo se unen las paredes y qué bien creas la perspectiva ahí dentro, ¿no? Sí, pues es el aprendizaje, Pedro, es el aprendizaje, es el trabajar en serio, ¿no? Las series, y ¿sabes qué? Y usar buenos materiales, pero el pintor
o el artista debe respetarse a sí mismo y respetar a la gente que va a ver la obra o que va a comprar la obra. ¿Esta pieza dónde está, Gabriel? Esta pieza ahorita está en la exposición. Bueno, es una pieza magnífica, magnífica. Gracias. Te felicito. Siguiente, por favor. Este es he hecho unas Este es el kiosco de 3 o Tecate. 4 pinturas sobre este se llama el bailecito. Ajá. Y ahí, porque eran los bailes que había, que tu papá y tu mamá les tocaron esos, Pedro, cuando Seguramente. vivían segurísimo, en Tecate. Y esta obra fue por un encargo del gobierno del estado, cuando era el gobernador Osuna Millán. Nos convocaron a un artista de cada ciudad para hacer esto. Esta debe de estar en el DIF o así era el compromiso. Sí. Y ¿Es gran formato? esta mide 1 metro por 1 metro. Que para muchos pintores es gran formato, porque hacen obras muy pequeñas, y para los que hacen obra muy grande, este es un pequeño formato. Pero fíjate cómo cae el cielo aquí y te hace un marco extraordinario. Definitivo. Y es el kiosco de Tecate, y así era los bailes. Yo me acuerdo de joven, todavía me tocó bailar ahí. La proporción de los músicos y los danzantes Sí. es perfecta. Tiene ¿no? que estar, ¿no? Tiene Sí. que ser, y los más chiquitos los ves ahí al fondo y demás. O sea, así es pero vas aprendiendo. ¿De Pedro. qué año será el kiosco de Tecate, recordarás? El kiosco que lo hicieron. Sí. En 1920 y tantos. O sea, es verdaderamente 23, 24. histórico. Y lo han ido transformando hasta llegar a lo que tenemos ahorita, ¿no? Claro, claro, pero si se dan cuenta, amigos que nos están haciendo el favor de seguirnos por televisión, las obras, vimos un desfile, vimos la iglesia, vimos la estación de tren, vimos ahora el kiosco, es el ambiente de la vida cotidiana, bueno, el bar Diana, que no se nos olvide, el ambiente de la vida cotidiana en Tecate. Pero estoy conversando con el doctor Adame, vamos a regresar después de la siguiente pausa. Regresamos. Una ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostro Cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la cultura con Pedro Cho. Nos quedan unos cuantos minutos, Gabriel, pero me gustaría que platicaras qué nuevos proyectos tienes para seguir trabajando. Bueno, ya ahorita empecé otra vez. ¿Otra serie? Las mismas series las voy a seguir trabajando, pero con las variantes. vas a ampliar. Claro, Muy claro, bien. me gusta mucho y me divierto y conozco. Entonces he ido aprendiendo sobre esas series y son infinitas. Entonces ya ahorita empecé, ya en el mes de diciembre hice un cuadro pequeño que regalamos la familia a nuestros grandes amigos, el maestro Rafael Elizondo, guitarrista, y la maestra Eva Chávez Atkinson, pianista reconocidísima, hija del maestro Chávez Corrujedo, a quien les mando saludos. Un gran abrazo. Sí. Entonces, sí, ese es un cuadro, fue el último del año, y ya estoy ahorita trabajando un cuadro en un formato mayor en mi estudio de la serie erótica Cuchumá. Y ahí la promesa, vuelvo a repetirlo, que el proyecto es que se va a dar la vuelta a la exposición en todos los municipios. Entonces, cuando menos que lleve 1 o 2 cuadros nuevos en cada lugar. Entonces, eso me va a tener chambeando bastante tiempo. Por supuesto. Y ahí se registran los cambios que han tenido las ciudades. Claro. En la pausa me platicabas que vas a compartir este programa, lo cual para mí sería un honor, con un muy buen amigo. ¿No has pintado a Elmer Mendoza? No, pero es de los que están en lista? El gran amigo, escritor fabuloso, sinaloense, mundialmente conocido, Elmer Mendoza. Les recomiendo sus libros, por cierto, son maravillosos.
Y Elmer está en la lista hay un montón de monitos pero hay tiempo es lo que fue, pero ahí está en la lista, tú también estás, pero no dejas de trabajar. no, Gabriel. sí tienes que trabajar, el haber hecho el estudio ya más amplio en mi casa Sí. me permite muchas cosas, o sea, ahí puedo a lo mejor entrar una hora y hacer algo, o estarme toda la tarde, o hasta en la noche, o en la mañana, el sábado, qué sé yo, o el domingo todo el día, porque lo tengo ahí. El taller que compartimos, La Panocha, con el maestro Blancarte y yo, casi 9 años, el último año lo tuve yo solo porque él ya había fallecido. Ya ahorita esa distancia en Tecate, aunque las distancias son mínimas, pero ya ahorita tomaba 20 minutos en lo que llegas, te instalas y pues cuánto tiempo puede estar No, que y te ahora hablan. lo tienes en tu casa. Y ahí está, a la hora que quieras. La maestra Raquel Tibol me decía cuando la conocimos la primera vez que vino a Tecate, me decía: Adami, usted es dentista. Hay un doctor amigo mío, no me recuerdo el nombre, dice, que tiene el estudio a un lado de su recámara. El doctor tiene mucho trabajo, pero a la hora que le dan ganas de pintar, se para y pinta a un lado. O sea, lo tienes Claro, más claro, a la eso mano. te facilita las cosas. Bueno, Sí. entonces tu gran proyecto para este año es la Que- itinerancia de tu obra Eso, en todo el eso. estado, y no dejes, por favor, de avisarnos y de Con invitarnos gusto, Pedro, y para mucho- formar parte de ese proyecto. Yo Con también mucho gusto, Pedro. te voy a estar invitando a otros proyectos por acá en Tijuana muy pronto. Con gusto lo haremos. Muy bien, pues Gabriel, ha sido un gusto verdaderamente tenerte en Rostros de la Cultura, un honor para mí, y una obra de arte como las que nos has mostrado, Gracias. una exposición, abre demasiadas puertas. Y las Definitivo. puertas que has abierto tú, Gabriel, a nosotros han sido de amistad, de calidez y de cariño. Te agradecemos mucho tu presencia en Rostros de la Cultura esta mañana. Igualmente eso recibido de ustedes, Pedro, muchas gracias, y me despido con mucha motivación y con mucho gusto, y gracias a la gente que participó viéndonos o escuchándonos. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo sábado. Gracias.